Hola, Disculpen la, de- buenas. Hola, buenas tardes. disculpen la demora, tuvimos acá un pequeño inconveniente con la sala, pero Así bueno, lo es. acabamos de solucionar. Eh, Bien, todavía están entrando, veo que hay 95, estamos 95 conectados. Bien, buen número. ¿Cómo anduvieron con la serie complementaria? ¿Pudieron resolver alguno de los ejercicios? Parece que seguimos con problemas con el micrófono. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo estoy recién arrancando, así que con cualquier ¿Con qué? cosa le comento. ¿Con el Bueno, 4? Sí, vamos a decir que sí. Suspendí el 3 para Bien. hacer el 4. Bueno, bien, o si hay algún ejercicio de otra serie que quieran plantearlo, también estamos abierto a cualquier oferta por parte de ustedes. Dijimos la complementaria porque ahí más o menos está un poco el modelo de lo que se pediría en el parcial. exactamente. Ujú. Lucas, vos me escribiste hoy en el Slack. No tuve tiempo todavía de mirar. ¿Es esto? Buenas, profe. No, ese era otro ejercicio, pero Ah, acá más que nada en este ejercicio nomás tengo muchas dudas. ¿cuál es este? ¿El 4, la serie 4? Sí, Bien. más que nada, ¿cómo yo detecto cuando un inmueble, perdón, claro, un consorcio no tiene un inmueble asignado? De nuevo, ¿cómo detectás que un consorcio no Claro que tiene... no tiene un inmueble. Ajá. ¿Cómo se relaciona consorcio con inmueble? Inmueble conoce a consorcio o sea, tiene la clave foránea a consorcio. Ah, bueno. eh, Inmueble consorcio. Entonces, ¿cómo saber? A ver, ¿podré compartir pantalla? Creo que sí. Em, ¿Cómo sabes? ¿Te ubicas entre la tabla consorcio y la tabla gasto? Sí. Bien. Y en un momento probaste cómo hacer que un consorcio, saber los consorcios que no tienen gasto? Sí, con un not exist. Bien. Acá tenemos una relación entonces entre consorcio y gasto de uno a muchos. Entre consorcio e inmueble,
Es la misma relación en cardinalidad. Existe una relación establecida de clave foránea, en principio, entre consorcio e inmueble. Esa relación está establecida por una clave de forma, está establecida a través de una clave foránea, así que existe una relación explícita, esa es la palabra, explícita entre consorcio e inmueble, y la cardinalidad es de uno a muchos. Si no entendí mal, vos lo que querés saber es los consorcios que no tienen inmueble. ¿Así es? Sí, profe. Más que nada para hacer el tema eh, del informe. Ejercicio 4, ¿me dijiste? Sí, el ejercicio 4. Acá. No sé si están viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Sí se ve, profe. Vamos a concentrarnos primero en la pregunta, después vamos a ver eh, lo que dice el ejercicio. Eh, ¿Por qué? Me concentro en lo que plantea Lucas. Em, Porque si nosotros tenemos un esquema de relaciones y más o menos ya identificamos cómo, respecto a la naturaleza, ¿no?, de esa relación, en cuanto a su cardinalidad, si la clave foránea presenta nulos o no, si entendemos esa naturaleza de la relación, se aplique entre dos tablas, siempre que se aplique entre dos tablas con esa misma naturaleza, vamos a tener en principio un conjunto de instrucciones similares, indistintamente qué tablas son. Por eso hacía la relación con la tabla gasto. Son dos relaciones muy parecidas, existe una mínima diferencia en cuanto a la naturaleza de la restricción de clave foránea en la tabla gasto, que gasto tengo entendido que no acepta nulos la clave foránea, en cambio en inmuebles sí. Pero más allá de eso, para la pregunta, ¿cómo identifico un consorcio que no tiene asignado inmuebles? En la misma forma que identifico consorcios que no tienen gastos. ¿Mm? Entonces, eh, vimos, vimos cómo es el comportamiento con claves primarias compuestas. ¿Sí? Ayer vimos, a partir de un ejercicio que propone uno de sus compañeros, hacer una comparación con operadores de comparación y modificadores del operador de comparación. Eh, entonces, indistintamente del mecanismo que usemos, tiene que ser un mecanismo que sea consistente. Entonces, dicho eso, creo, Lucas, que podéis ir a una búsqueda de esa solución a esa pregunta, con la que ya estuvimos viendo. Ahora, ¿qué dice el informe? Con el informe se necesita mostrar un listado con dos columnas. Nombre, consorcio y del mueble. Que muestre el nombre de los consorcios sin departamentos asignados, con la leyenda sin departamento, y los departamentos que están sin consorcio asignados, con la leyenda sin consorcio.
Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a compartir toda la... Bien, bien, bien. Práctica de laboratorio. Presentaciones, combinaciones. La serie 2 y en algún ejercicio de la serie 3, lo que buscábamos con combinaciones internas y combinaciones externas era encontrar algún tipo de diferencia, operaciones algebraicas de conjuntos entre dos tablas, ¿no? Entonces, tenemos la tabla A en nuestra tabla de consorcio y la tabla B en nuestra tabla, en este caso, de inmueble. ¿Mm? Si yo digo que quiero mostrar todos los consorcios sin departamentos asignados y los departamentos que están sin consorcio asignados, vamos a mirar algo. Dado dos conjuntos A y B, vamos a achicar un poquito. ¿Qué tipo de operación es la que tengo que lograr para conseguir ese resultado? Unión, unión, ¿dónde está unión? Unión, acá, unión. Eh, el nombre de los consorcios sin departamento y los departamentos sin consorcio. Entonces, se descartan o no, se incluyen todos, se descarta algún subconjunto, se incluye, el compañero Santiago dice unión, es decir, todo, A y B, completo. Diferencia simétrica en el caso que no se tomen en cuenta los consorcios con departamentos. Eh, no sé, ¿se toman en cuenta en este ejercicio que plantea Lucas que muestre los consorcios con departamentos? Gente, ¿están leyendo el ejercicio 4? No lo están, no estoy hablando al aire o no me están escuchando. Profe, ¿cómo la pregunta? Sí. O La sea, sí, pues, pregunta es,
Fíjate lo que dice Santiago. Es diferencia, primero plantea unión. Después dice diferencia simétrica sería en el caso de que no se tomen en cuenta los consorcios con departamentos. Entonces vuelvo al enunciado y pregunto, y va para todos. El enunciado plantea algo de lo que está diciendo Santiago, indica que tienen que incluir todos, alguno, una parte, hay que sacar lo que tienen los consorcios con departamentos o hay que sacar otros. Profe, en caso de que se use la unión, yo podría usar también los consorcios que no tengan inmuebles y también podría usar los inmuebles que no tengan consorcio asignado. En ese caso, no sé si sería necesario usar la diferencia simétrica. Aguántame un segundito de La otra que podríamos hacer también es resolvemos una parte primero. Por ejemplo, viendo los dibujos que estaba mostrando el profe de conjuntos, ¿cómo haríamos para traer los consorcios que no tienen departamentos? Usando left y right, cualquiera de los dos. Para resolver la primera parte, ¿cómo? A ver si pasa en el chat, cómo decís que quedaría. A ver si ya tengo esta. No, acá. Bien, perdón, gente, perdón, una cuestión de fuerza mayor Sí, me tuve que dejar un segundito. sí, profe, por ahí estábamos diciendo, para Bien, resolver la primera parte, por ejemplo, los consorcios que no sí, tienen departamento. sí. Entonces, después agregamos lo que haga falta. Pero sí, es como que hay dos personas, de las 97 dos personas nomás parece que están conectados. No, necesitamos que participen un Claro, poquito para contribuir y nutrir la, la clase lo que está están. eh, destinada a ustedes, digamos, no, no a nosotros. eh, ¿Cuáles son sus es dudas? muy interesante lo que plantea Luca y Santiago en cuanto a entender el problema, que me parece que eso es lo principal. Y después vemos la operación que tenemos. ¿Sí? Pero necesitamos que más o menos todos nos digan. Acá, bueno, Santiago dice, según la consigna, solo hay que mostrar los departamentos sin consorcio y los consorcios sin departamentos. Al menos, eh, coincidiendo con lo que dice Numa, ¿estamos de acuerdo con eso o hay eh, otro entendimiento del problema? Mi único problema es lo del inmueble nomás. ¿Cómo detectar que un inmueble no está en un consorcio? Es eso nomás. Bien, Porque en el caso pero del... se entiende que que hay que mostrar, Lucas, consorcios sin inmueble e inmuebles sin consorcios. Claro, sí, sí, Perfecto. Bien. Yo te escucho a vos y, y entiendo y comprendo que vos entendés, pero quiero saber si los otros 90 y pico que están acá entienden.
Bueno, perfecto. Entonces, ahí está. Eso. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, vamos a analizar algo, que es el modelo de datos. ¿Sí? El modelo de datos, vuelvo a plantear, repito para repasar el modelo. Consorcio se relaciona con inmueble a través, explícitamente a través de una clave foránea que se establece y claramente entre las dos tablas con una cardinalidad de uno a muchos, donde muchos en inmueble hacen relación a la tabla consorcio por su clave primaria compuesta. Si yo quiero saber, solamente miro la tabla inmueble, miro la tabla inmueble. Y ahí viene la pregunta de Lucas. Y entre todos miremos la tabla inmueble. ¿Hay alguna forma de saber que un inmueble pertenece o no, o está asociado o no a un consorcio? Bien, a ver. Eh, con viendo, uno dice los 3D, entiendo que son los tres atributos que componen el identificador único de la tabla inmueble, que es la APK. Uno dice, Gabriel dice con el ID de consorcio, Nicolás con el ID de consorcio. Eh, claramente es saber si la clave primaria de consorcio que está representada en inmueble, si la clave, la foránea de inmueble a consorcio, que está compuesto por tres atributos, si esos, en principio esos atributos pueden aceptar nulos o no. Si aceptan nulos, que existen nulos en inmueble, claramente es por ese lado saber eh, si el inmueble está asociado a un consorcio o no. ¿Sí? Entonces, a través de los atributos que componen la clave foránea en inmueble y que esa clave foránea es la que asocia a consorcio, podemos conocer y saber si el inmueble está asignado o no a un consorcio. ¿Todas las claves foráneas aceptan nulos? No. En gasto creo que no aceptan nulos. Después tenemos otras claves foráneas, creo de consorcio, zona tampoco aceptan nulos. Entonces depende del comportamiento y la naturaleza de la relación. Bueno,
Conociendo eso, conociendo cómo identifico ahora Lucas, Santiago y a todos los que están participando, conociendo ese comportamiento de la tabla inmueble, ahora cómo establezco una operación para saber los consorcios sin inmuebles y los inmuebles sin consorcios. ¿Alguna idea? Bueno, descartamos unión. El compañero había dicho diferencia simétrica. Bueno, diferencia simétrica. A que no está en B y B que no está en A. Consorcios que no están en inmuebles e inmuebles que no están en consorcio. Pasame la consulta, Franco, entonces la ejecutamos acá. Bien. Ahí, ahí escribió que esa sería la mitad de A la los consulta. consorcios sin inmueble. Entonces, a ver, left join consorcio inmueble, estás haciendo esto, la diferencia entre A y B. Pero yo necesito A que no son B y los B que no son A. Si es así como usted dice, profe, sería la negación de la inserción, digamos, de la unión. Y bueno, ¿cómo sería eso? Ay, sí, ese es otro tema. Ah, bueno, ya más o menos estamos sabiendo qué tenemos que hacer. Eh, ahora, eh, ¿cómo lo hacemos?
Me perdí una parte. A ver. Igual en la primera consulta no estaba mostrando null nomás. Eso quería, quería, ¿cómo decís, colaborar. Una sola consulta. Gracias a Numa. Una sola consulta. Ojo, esto no está resuelto. Acá estamos mostrando como recién, Claro. como está diciendo el profe. eh, Acá está mostrando una parte de la consulta. Inclusive le falta decir sin inmueble, porque dice null Claro, sí, nomás. sí, solamente está mostrando parcialidad, ¿no? Y a ver, Santiago, para Mateo que pregunta es una sola instrucción. Es una sola instrucción. Cada ejercicio que nosotros le vamos a pedir es una sola instrucción. ¿Mm? A ver, no, sin unión, sin usar unión. Estoy revisando si está bien la, las relaciones. Profe, Sí, Lucas. en la primera parte nosotros tenemos los consorcios que no tienen inmuebles. Y para poder detectar si un inmueble eh, está asociado a un consorcio, a mí lo que se me ocurre es usar el not exist y traer todos los inmuebles con consorcios asociados. O sea, hacer un not exist y traer de alguna manera, pero el tema es los inmuebles. Bueno, entonces quizás ese no sea el camino, porque solo obtenés una parte nada más del problema. Vamos a ejecutar. Voy a ver si así era la salida. Sí. Entonces, el nombre del edificio, sin departamentos, y el número del inmueble con la leyenda sin consorcio. Bueno, ¿cumple esto el enunciado? Cumple. Está mostrando los consorcios, los inmuebles sin consorcios y los edificios sin inmuebles o sin departamentos. ¿Cómo se logra eso? Usando outer join, ¿sí? ¿Qué usamos? ¿Usamos left? ¿Usamos right? ¿O usamos full outer join, que es left más right? Y filtramos por
solamente lo que el ID consorcio inmueble, ID consorcio, a ver, ID consorcio es null, o sea, ID consorcio es null. Esto es medio mucho, ¿no? A ver, cuando ID consorcio es null o C ID consorcio es null. O el es null, C ID provincia es null. Bueno, si estudiamos bien el comportamiento de los datos, vamos a ver y entender que en este caso puntual de la tabla consorcio, una clave primaria no puede ser parcialmente nula. ¿Mm? O todo nula o todo tienen datos. Bien, diferencia simétrica y mostrando. Perfecto. No, unión no. Bueno, entonces, ejercicio correcto, este, ¿sí? ¿Por qué? Porque el full outer join, es decir, una combinación externa, ni siquiera estamos hablando de subconsultas ni nada de eso, una combinación externa, full, es decir, que muestre todos los registros, tanto de A como de B, pero solamente que muestra aquellos A sin B y B sin A, es decir, sacando la intersección. ¿Cómo hacemos eso? Tratando los nulos. ¿Qué le dije y le dijimos? Y le venimos diciendo el lunes y ayer, outer join, left, right, full, en este caso, tratamiento de valores nulos. Es esto. Pero claramente para llegar a utilizar esto, es necesario entender el problema. Y aparte de entender el problema, entender el modelo y entender el comportamiento de la clave foránea en la relación entre consorcio e inmueble. Controlen, por favor, controlen si existen gastos sin consorcios. Controlen. ¿Existen gastos sin consorcios? Bien. ¿Pueden existir gastos sin consorcios? ¿Pueden existir gastos sin consorcios? ¿Por qué?
según la definición de la tabla. Porque hay ID de inmuebles registrados sin consorcios. No, pero estoy preguntando si puede haber gastos sin consorcios. ¿Eso pregunté? Sí, no están los inmuebles. Entonces, sí puede haber. Quizás ahora no hay, porque no hay datos cargados, pero el modelo de datos, según la definición de las tablas, según la definición de las tablas, pueden tener datos. Pueden tener gastos sin consorcio, por definición de la tabla. Ahora, estoy mirando consorcio, ¿dónde está consorcio? Consorcio. Pueden existir consorcios sin unidades, son not null, como not nulles forman parte de la clave primaria de consorcio, no. Bueno, consultas concretas sobre el entendimiento de este problema. ¿Se entendió cómo se resolvió? ¿Por qué lo resolvimos de esta manera? Darío, Sí, eh, si querés le muestro una alternativa con unión de consultas como para que lo hagan en 2 pasos y por ahí se le complica mucho sí, lo hacerlo. pusimos, creo que acá Franco puso. Bien, bien. No lo probé porque la idea era pedirle en una sola sentencia, pero mostrarlo, dale. Eh, ¿Puedo compartir? Sí, ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve, se ve. Está medio grande esto. Bien. La solución del compañero fue con un full outer join, que es lo que se solicitó específicamente en el enunciado. Hay otras metodologías que por ahí son más fáciles de pensarla, pero tal vez no sea lo más óptimo, que ahora lo vamos a comparar con el analizador del SQL de última para ver cuál de las dos soluciones es la más óptima desde el punto de vista del plan de ejecución. Entonces el compañero lo que hizo acá, y muy bien por el compañero, con un case, fue eh, analizando el contenido y primero filtró solamente para los que cumplían con la condición de outer join, ya sea left o right. Recuerden que el full outer join es lo mismo que un left outer join más un right outer join. Entonces, la solución complementaria básicamente se basa en eso. En lugar de usar un full, usamos un left y un right. Y básicamente consiste en lo siguiente. Un primer select con un left
y un segundo select con un write. Y cómo junto estas dos sentencias, estos dos select, con una cláusula que se usa bastante, que es el unión all. ¿Cuál es la condición para usar el unión all? Que ambas consultas, o si son más de dos también, devuelvan la misma cantidad de campos y del mismo tipo. O sea, acá estoy devolviendo un char como primer campo, acá tengo que devolver un char como primer campo. Si yo ejecuto, esto me ejecuta como una sola sentencia y vean que me devuelve lo mismo que me devuelve el otro select. Nada más que acá, como nosotros decidimos el orden, ¿m? Primero va el nombre del consorcio o el ID del inmueble, que no lo tenemos, esa posibilidad no lo tendríamos en este otro select. Ahora, si analizamos la ejecución de estas dos consultas, acá, como ven, la primera, con el full outer join, utiliza un 34% sobre el 100% de los recursos, o sea, el tiempo en ejecución es un 34%, y la segunda es un 66%. Quiere decir que la solución óptima es usar el full outer join. Esta solución, sumar un inner más un join, más perdón, un left más un right, por ahí es más entendible y lo pueden ir resolviendo en pasos, pero tengan en cuenta que por ahí no puede ser la óptima desde el punto de vista del acceso a los datos. ¿Se entendió esta segunda solución? Sí, ahí, profe, el, según el ejemplo que estaba del TP4, creo que el que dice sin consorcio tendría que quedar como nombre y el Convert ID inmueble tendría que estar como segunda columna. Por cómo estaba en el ejemplo nomás. En el, ¿Cambiar en el el, orden? en- sí, de ¿Cambiar la el orden de segunda. esto? Claro, ahí donde entonces quedaría ID inmueble, quedaría 578, 579, y Lo que el pasa es nombre que quedaría sin consorcio. esto ponerlo al final, Claro, eh, claro, ¿sí? después de, sí, para que quede tal cual está, hay que A lo ver, acomodo. ¿va a andar esto o no? ¿Va a andar esto o no va a andar? Pa. Si dice Numa, seguro que sí, profe. ¿Eh? A No me ver, quemé. muy Es como bien. estaba en la ¿cómo es? En el ejemplo, no ¿Por me qué sale la anda palabra esto? ahora, porque todos están como, bueno, perdón, casi contesté yo. ¿Por qué anda esto? Porque nosotros tenemos acá como segunda columna un, un varchar, es decir, en realidad un ID, vamos a ver si lo podemos sacar esto. ¿Qué pasaba si yo, vamos desde el comienzo para que se entienda más? ¿Qué pasa si yo tenía esto así, como estaba hoy? No hacía el convert. Como el select de arriba me pide como primer campo un char, y en este caso el primer campo no es un character, ¿m? Me produce el error este. Ahora, la segunda opción, el segundo campo, también es un char, ¿sí?
porque acá lo estoy convirtiendo al ID inmueble en char. Entonces, porque o va el ID inmueble o va esta leyenda. Entonces, sí o sí tiene que ser un varchar. El segundo campo, si cambiamos el orden, es un char. Como el char acepta numérico, lo puede representar. Va, ¿a dónde me fui acá? Select, nombre, ID inmueble. Acá dice, ¿por qué anduvo hoy? Y ahora no anda. Ah, porque lo dicho, tengo que convertir este ID, hoy lo pusimos así, ¿verdad? Ahí sí funciona. Si yo no lo convierto, me pasa exactamente lo mismo que lo que pasaba hoy. ¿Se entiende o no? En este caso, las dos columnas son del tipo varchar, tanto nombre como nombre o ID de inmueble, como la descripción, que va a ser sin departamento o el ID del inmueble, dependiendo del caso. Entonces, como exige que sea un varchar, yo tenía asumido que si era un entero lo iba a representar igual, porque un entero entra de un varchar, pero al revés no, y me equivoqué. Sí o sí lo tengo que convertir a varchar. Esa es la restricción que tenemos al hacer una unión. Todos los select que unimos deben devolver la misma cantidad de columnas y los mismos tipos de datos. Eso ténganlo en cuenta. ¿Entendió? Perfecto. Bien. Muy bien, Numa. Gracias. Bueno, eso nomás les quería comentar para que lo tengan en Profe, cuenta. ¿Sí? profesor, yo ¿Sí? estoy leyendo la consigna y en qué parte, porque acá no me figura que dice, con respecto a este ejercicio, no dice convertir a varchar. Es que no te lo va a decir. Eso es algo técnico, digamos, no es parte del enunciado. Eso es una restricción ya de la sentencia select. Ujú. Si vos vas a representar a través de un case un valor, se supone que por uno o por otro resultado tiene que devolver el mismo tipo de datos. Eso no te lo va a decir el enunciado. Lo que sí, por ejemplo, se pueden dar cuenta porque el enunciado dice que muestre sin deptos si, si no tiene ID de muebles, que muestre sin deptos. Y sin deptos es una cadena de caracteres. Entonces eso, tipo, tienen que estar atentos a eso. Si mi columna iba a ser solo numérico, no iba a poder imprimir ese texto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, listo. Gracias. Qué excelente. eh, creo que despeja dudas. Em, lo que planteó recién Marisol y lo que dice Santiago, el ejercicio está correcto, si está correcto, como se muestra o se pide. Si le falta la conversión de datos, está parcialmente bien, así que no está 100%, está 50%. Conversión de datos, como decía el profesor, es un aspecto técnico
que lo tienen que considerar si cuando realizan la consulta le devuelve, porque no se va a ejecutar la consulta. Si no devuelve o devuelve con errores, está mal. La consulta se tiene que ejecutar y ejecutar como se solicita. Si al intentar ejecutarlo por el problema de conversión de datos, les salta errores y lo dejan así, el ejercicio está mal. Entonces tienen que tener en cuenta la conversión de errores del tratamiento de valores nulos, la conversión de tipo de datos. ¿Mm? Sí, sí. Bien, a ver, Franco, algo habían escrito por ahí, con la manera que está el OR. em, en Mi duda, que profe, buenas mostramos. tardes. Sí, Mi, Franco. mi duda va por el hecho de que trata las llaves por sí solas con el OR. No es como que une las tres con un AND, por así decirlo, y verifica que las tres sean null, sino que los divide. Ah, bien. Eh, Tenés razón en lo que decís. ¿Sabés por qué funciona? Porque en este Profe, modelo puede ser que en caso de que todos son nulos. cualquier, ¿Sí, Lucas? no, perdón, que como las tres están en null, eh, creo que sin poner ID localidad y provincia, de igual manera va a Va a funcionar. andar. Va a funcionar por En ese caso, la, sí, por conocimiento del lote de datos y que sabemos que no vamos a tener nunca. En este caso, claves foráneas parcialmente nulas. Eso no va a existir porque no vamos a tener claves primarias parcialmente nulas. Entonces, para este caso particular, hacemos, podemos comparar con uno de los atributos de la clave primaria y clave foránea, ¿sí? Sí, sí, sí. profe, y en la parte, en la primera parte donde hace el case, hace i Sí, punto, ID consorcio is null y and c punto ID consorcio también is null. mira. Bien, acá. Con cualquiera de las dos, con que sea null, estaría bien también. Vamos a hacer esto. Vamos a copiar todo. Vamos a pegar. Esperen que me está molestando un poquito esto acá. Ahí está. Vamos en el from. Vamos a sacar. O vamos a dejarlo así. Fíjense esto. Está bien la observación.
el comportamiento de las columnas que vamos a mostrar. Entonces, sabemos que cuando nombre es null, debería ir sin consorcio. Y cuando id mueble es null, debería ir sin departamento. ¿Vos qué pensás, Lucas, cambiar esto de esta forma? No, no. En el primer case que hace el AND con cualquiera de los dos, creo que va a dar lo mismo. No sé, se me hace a mí porque los dos en ese caso siempre van a ser null. Eh, Pongo otra manera de hacer, ¿no? Que sea un poquito más simple. ¿Dónde está? I.id inmueble es null, then else i.id inmueble and as eh, id2. ¿Mm? Esto es sin consorcio, esto es sin departamento. ¿Mm? ¿Dónde está? Cerca de i, select case. ¿Qué estoy haciendo mal? Case 16, consorcio, case i. ¿Qué me faltó? Esto. Ahora de nuevo. Ahí está. Perfecto. ¿Vieron ahí que me faltó? Convertir el tipo de inmueble a un varchar para que ponerlo en la misma columna de sin departamento como el tipo de dato, esto que es varchar. Entonces, toda la columna tiene que tener el mismo tipo de datos. No podemos tener un dato de tipo entero y un dato de tipo varchar en la misma columna. Entonces, es necesario convertir el tipo de datos. Bueno, esto es más simple. Nada más me fijo por la columna y quiero mostrar que va a asumir valores nulos cuando no esté presente y la transformo. Y me evito quizás hacer esta que es un poquito más larga y simplifico ahí la escritura va a ser el mismo resultado, pero ahí simplifico la escritura del, de la sentencia del script, ¿no? Darío, Sí, si querés, le sí, muestro un poquito antes de esto el tema de los nulos en los left y right, como para que lo entiendan, lo fijen un poco mejor al concepto. perfecto. Ahí voy. Bien.
no, en realidad no analizamos esos where porque nos concentramos en el resultado y el resultado era el esperado. Entonces, no tuvimos en cuenta los where. Primero vamos a ver cómo funcionan los left y los right y obviamente el outer cuando se unen tablas. Yo hago un asterisco de todos los campos de las tablas que estoy uniendo y hago un left. ¿Qué le estoy pidiendo acá? Que además de la unión de los elementos en común, también me traiga los datos de consorcio que no existen en el inmueble. ¿Cómo resuelve esto el motor? Fíjense, todos los consorcios con inmueble tienen datos, el asterisco muestra el orden, en orden, los campos de cada tabla. Entonces, primero me va a mostrar los campos de consorcio, terminan los campos de consorcio y empieza con los datos de inmueble que empiezan desde acá. De aquí a aquí son los datos de consorcio y de aquí a aquí son los datos de inmueble. Cuando hay elementos en comunes, obvio, muestra de las dos tablas, los datos de consorcio, los datos de inmueble. Pero cuando no existen datos, como en este caso en inmueble, asociado a consorcio, como yo le estoy pidiendo un LEF, el motor lo que hace para resolver esta consulta es asigna nulo a los campos de la tabla inmueble para poder devolver en el formato que solicitamos. Entonces, nuestro where con que pregunte por algunos de los campos de la tabla inmueble que esté en nulo, excepto que esos campos también puedan aceptar nulo, ya sería suficiente. Por ejemplo, yo podría preguntar, en este caso, por ID inmueble si es nulo y nada más. Y ahí ya le estoy diciendo que de todo el conjunto me traiga solamente los que cumplen con la condición que en esta columna tenga nulo. Y me trae solamente los 7 registros que están en consorcio y no tienen inmueble. Y para el RAID, exactamente lo mismo. Ahí puso ID de consorcio, profe, pero sí se entiende bien. ¿Eh? Está bien, pero ID de consorcio es parte de inmueble. Perdón, dije Sí, sí, mal. sí. ¿Sí? ID inmueble, lo cambiamos, lo ponemos ID inmueble. Pero fíjense que ID de consorcio, bueno, eso tienen que tener cuidado porque si puede aceptar nulo el campo, puede ser un arma de doble filo. ID inmueble es null. Y me trae los 7 registros de consorcio que no tienen inmueble. Y para el RAID es lo mismo. Fíjense, en este caso muestra primero los inmuebles que no tiene consorcio. Para todas las columnas de consorcio que no tienen inmueble, le asigna nulo para poder representar en el select la salida de la consulta. Entonces, con que aquí preguntemos con que uno de estos campos sea nulo, de consorcio, por ejemplo, C consorcio es nulo, ya sería suficiente. ¿Se entendió? Así resuelve el motor los order, ya sea left, right o full. Asigna null a las columnas de la tabla que no tienen su equivalencia en la otra tabla. Creo que con esto les va a quedar un poquito más claro qué campo usar acá para preguntar por nulo. Aunque pregunten por uno, es suficiente. Bien, ¿se entendió? Sí, profe, claro. Lo que pasa es que esa era mi pregunta, pero acá el compañero dijo que no le funcionaba, que sí o sí tenía que poner los dos. Porque él habrá preguntado
por alguno de estos campos que aceptan nulo. A ver, vamos de vuelta. Ok. Fíjense, si pregunta por ID provincia, a ver, ID provincia de I, también cumple la condición. ¿En qué caso el compañero pudo no haber obtenido el resultado? Vamos acá. Nosotros dijimos que preguntando por cualquiera de los campos de I, de inmueble, era suficiente. A ver, ¿está el compañero por ahí que nos comente cuál fue el problema que tuvo? ¿Quién dijo que tuvo el O problema? si, o si tiene la consulta para poder probar. Ujú. Acá dice, Kevin dice, yo probé con solo una de los dos y no funcionaba. A ver, copiamos la consulta. Vamos por acá. Voy a andar un poco esto para que se entiendan mejor. From full auto join. On. Where. Este es el que no te funcionó, Kevin. Ah, en el case, dice, si no colocaba el AN, entonces los consorcios que no tenían departamento los colocaba sin consorcio. Cuando le quitan al primer case, dice. A ver, este. Pues bueno, fíjense que acá están preguntando por una columna de consorcio y por una columna de inmueble. Tendría que ser por una sola de las dos tablas. Si acá preguntamos por la de consorcio, acá tendríamos que preguntar por la de inmueble. Si sacamos esto, si sacamos esto de lo que dice que no funciona. Sí, sí, ahí funciona. Acá preguntamos por alguna columna. Quiere decir que No sé si si se me esta escucha, profe. columna, sí, ahí te escucho, ahí te escuchamos. Eh, sí funciona. El único problema es que los consorcios no tienen ningún departamento, como se ve ahí en el resultado, le pone como que es sin consorcios. O sea, no le coloca el nombre nomás. Es lo único que no funcionaba de ese ejercicio. Por eso yo lo había resuelto con el AND nomás. Fue la única Ah, forma que me solucionó. Si no, es como bien, lo tendría que haber planteado como el profe comparando el nombre, digamos. Y ahí sí hubiese funcionado mejor. bien. Ahí entendí. Acá nos sale lo mismo. Sí, si el ID consorcio es nulo, no es sin consorcio, esto es sin inmueble. ¿Mm? ¿Se entiende? Si yo pregunto por ID consorcio, lo que estoy preguntando es por un elemento de la tabla inmueble. Entonces, si un elemento de la tabla inmueble es nulo, significa que es un consorcio sin inmueble, no un inmueble sin consorcio. Entonces tengo que preguntar por un elemento de la tabla consorcio.
perdón, de la tabla inmueble. Si C es con... Y acá preguntamos C ID consorcio. Y ID consorcio. Sin depto. Pero acá no estamos haciendo un lío. Eh, Sí, hoy cuando Pasa que mostró tendría el que rotar profe, la condición, creo, profe, nomás. Del case, el resultado que genera, creo que tendría que rotarlo nomás, porque yo le puse que era diferente, al menos. A ver, En el primer case yo puse que muestre el mensaje y en el otro puse que muestre el ID del inmueble. Creo que si lo rota, puede ser que funcione bien. acá tenemos. Cuando C ID consorcio es nulo, no, acá tendría que ser I ID consorcio, no, perdón, C ID consorcio es nulo, que diga sin consorcio, y si no, va ese nombre, o sea, va el nombre del consorcio. ¿Está? Ahora, si ID inmueble, ID consorcio es nulo, then, esto faltó, ¿sí? Sin depto, else, ¿está bien? ¿Así está mejor? ¿Me gusta tampoco? claro, profe, hoy, hoy cuando el profesor Darío mostró el full outer join, Ujú. perdón, Where ID consorcio. mostró cómo se cruzaban las tablas. Entonces yo tenía, por ejemplo, el C.ID consorcio Ujú. con los datos del inmueble y después se repetía los de inmueble con los de consorcio. Se veía bien cómo se multiplicaban los registros. Es como hacer como hoy mostró usted el left join de consorcio con inmueble y después la unión con el left join del right join de consorcio con inmueble. Se Exacto. multiplicaban los registros. Entonces, lo que hacía era controlaba que tanto en las dos columnas vengan los ID del consorcio en null. Capaz ahí Ahí, Bien, sí, ahí, bien, sí, sí. bien. El problema está que acá estamos preguntando por ID consorcio. Y es una de las condiciones que yo le comenté hoy cuando veíamos cómo completa con nulo los order, cuando es eh, un inmueble sin departamento, las columnas ID consorcio, ID provincia y ID localidad siempre van a estar en nulo. Entonces, yo tendría que preguntar acá por ID inmueble. Y ahí sí estoy seguro que cuando el ID inmueble está en nulo, quiere decir que es un consorcio sin departamento, porque si yo preguntaba por ID consorcio, puede ser un consorcio sin departamento o bien eh, un inmueble sin consorcio, que tiene nulo en ID consorcio. ¿Lo entendió? Bien, Kevin. Profe, puede ser que en el other join se están juntando eh, las dos tablas al mismo tiempo y solamente hay que filtrarlo nomás con el, si son Claro, nulos. fíjense, Muy bien. no le pongamos where, hagamos el loader nomás. Lo primero que ustedes tienen que hacer, eh,
para ir comprobando los resultados, es ir haciéndolo por parte a las consultas. Así van viendo qué es lo que le va mostrando. Vamos a suponer que hacemos un asterisco y vamos a sacar esto por ahora. Aguarden un momentito. Hola, hola. Disculpen. Sí, sí. Fíjense, acá vamos a hacer un select de un outer join básico. ¿Qué resultado tenemos acá? Tenemos, como vimos hoy, inmuebles sin consorcio. Y fíjense que acá está lo que yo les decía. Estos inmuebles sin consorcio van a tener también nulo en las 3 columnas de la clave de consorcio. Y más abajo tenemos los consorcios sin inmuebles. Bien, una vez que obtienen este resultado, ustedes tienen que filtrar solamente lo que les interesa, o sea, lo que van a tener nulo en alguna columna que no acepte nulo. Vamos a poner where CID provincia is null, o nulo en alguna de las Profe, columnas, ¿sí? sería que no sea nulo, perdón. Perdón, que sea nulo. A ver, ¿Cómo? inmueble is null. Con esto, qué voy a filtrar ahí? Voy a filtrar Pues, solamente los inmuebles sin consorcios y los consorcios sin inmueble. Ahí tengo resuelto ya la mitad de mi problema. Estoy mostrando los datos que me pide el ejercicio. Ahora, ¿cómo muestro las columnas que me interesan? Y en el formato que me pide el ejercicio ya es un, eh, un artilugio, digamos, ya es una técnica de saber usar bien la sentencia select. Pero esto es lo principal. Esto es lo básico para llegar al resultado esperado. ¿Se entiende? O sea que con esta condición de where, vamos de vuelta acá, con esta condición de where, esto tendría que funcionar igual. ¿Mm? ¿Se entendió? Traten siempre de resolver por pasos. Los enunciados son por ahí largos y a veces cuestan interpretarlo. Y si uno lo desmenuza, es mucho más sencillo. Fíjense, vamos a darle de vuelta con el enunciado. Se necesita mostrar integrado con 2 columnas, nombre, que indiquen lo siguiente. El nombre, y los departamentos que están sin consorcio. Entonces, más allá del T formato, que por ahí es lo que complica a este enunciado, lo primero que hay que interpretar es qué datos de mis tablas es lo que tengo que mostrar. Con este enunciado, como se analizó al comienzo con el profe Darío, queda claro que hay que mostrar solamente los consorcios que no tienen inmueble y los inmuebles que no tienen consorcio. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Con un full outer join de ambas tablas. Y un where que filtre solamente la condición de que me muestre los que cumplen que uno de los campos sea nulo dependiendo de qué lado y del otro lado lo mismo. Entonces,
Teniendo ya esta consulta resuelta, lo otro es mucho más sencillo. De hecho, si me están pidiendo esto en el trabajo, me están pidiendo esta consulta y yo no puedo armar este formato, no puedo armarlo en este formato, y bueno, al tener los datos lo puedo llevar a una planilla Excel y ahí lo armo como me pide. Pero lo fundamental es primero tratar de resolver qué datos tengo que mostrar. Una vez que lo resuelvo, vamos al formato. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bien. ¿Darío está por ahí? Se fue Darío. Bueno, parece que no está. Bien, chicos. ¿Se entendió este ejercicio? Este ejercicio por ahí lo más complicado puede ser el enunciado, por eso vuelvo a repetir. eh, no se compliquen mucho con el formato de salida como primera recomendación. Concéntrense en lo que tienen que mostrar. ¿Cómo lo van a mostrar? Déjenlo para un siguiente paso. Esto es lo bueno del Select, que ustedes pueden ir resolviendo por partes e ir verificando que el resultado, sí, siempre y cuando resuelvan el ejercicio, lo pueden hacer como usted. En realidad todo esto es unión, nada más que uno es inner join, uniones internas, y los otros son uniones externas. Acá lo que estamos viendo son left, right, outer e inner, que lo vimos al comienzo. Ustedes van a necesitar para el parcial conocer cómo resolver los problemas tanto con uniones como con subconsultas, primero y principal. Después viene el formato de salida que se le va a pedir en cada ejercicio. Pero lo más importante, qué sé yo, si ustedes resuelven el ejercicio como vimos recién con un select de los campos y no lo hacen en dos columnas, por ejemplo, pero resuelven el problema, es un ejercicio que si bien no está perfecto, funciona, se considera. ¿Mm? Ahora, si no devuelven los datos esperados y encima devuelven eh, en otro formato, obviamente eso no funciona y no se acepta. No se desesperen si por ahí no encuentran el formato. No, Daniel, no vamos a brindar eso porque eso es la idea de que ustedes lo comprueben. Ustedes tengan que hacer la verificación. Por eso insistimos siempre en los ejercicios. ¿Cómo están seguros que ese es el resultado esperado? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿cómo ustedes se aseguran que la cantidad de registros de salida tiene que ser 12? Díganme, díganme cómo lo pensaron. No hace falta que lo escriban, pero díganme cómo lo pensaron. ¿Cómo saben ustedes que la cantidad revuelta de 12 registros es el correcto? Bien, Kevin. ¿Qué consulta hiciste? Yo me puse a contar nomás los que estaban en el null Está en bien. ambas tablas. Es una forma, si el set de datos le permite, les da. ¿Está bien? Bien. Ahí hice un left de la clave nula. Sí, más allá de la sentencia que usó el compañero, el concepto es, si yo tengo que devolver los registros que están en consorcio y que no están en inmueble,
y los que están en inmueble y no están en consorcio, yo lo que tendría que pensar es, a ver, ¿cuántos registros hay en consorcio que no están en inmueble? ¿Y cuántos registros hay en inmueble que no están en consorcio? Y sumo. Hago la suma de esos dos números. Y eso sería la cantidad total de registro que me tendría que devolver mi consulta. Ese es el razonamiento que tienen que hacer ustedes para verificar que su consulta le está devolviendo los datos correctos. Más allá del formato, insisto, el formato, si bien es importante, no es lo más importante. ¿Se entiende? Primer punto que perdón, que les recomiendo en el parcial es interpretar el ejercicio y ver la cantidad de registro o ver qué datos ustedes tienen que obtener para esa consulta. Haciendo las verificaciones correspondientes, como vimos en este ejercicio, es la cantidad de una tabla que no están en la otra y más la cantidad de la otra tabla que no están en la anterior. Una vez que tienen la cantidad de registros esperado, ahí empiezan con la consulta para resolver el enunciado. ¿Se entendió? Bien. Hoy estuvo bueno, por ejemplo, cuando el profe mostró los diagramas de Venn y empezó a consultar, bueno, a ver cómo hago esta parte. Entonces, como que podemos visualizar qué es lo que tengo, qué es lo que tengo que obtener, digamos, de estas dos, de las dos tablas, de una tabla o de las tres tablas que estén, que estemos, de las cuales tengamos que sacar de la consulta, pensarlo así y bueno, y después, como dijo, bueno, perfecto. El diagrama era ¿cómo es? La diferencia simétrica. Ahora, ¿cómo se hace la diferencia simétrica? Usando las consultas en SQL. Y después, no solamente hacer la consulta, sino validar. O sea, esto que me devolvió está bien, digamos, o sea, y como dijo el profe, cuento la cantidad de consorcios que no tienen inmueble, cuento la cantidad de inmuebles que no tienen consorcio y me tiene que dar igual a lo que me devuelve la consulta. Y lo que también siempre se menciona, digamos, la única manera que tenemos para llegar y, y solicitar algo es a través del enunciado. Y puede ser que no esté claro, entonces cuando ustedes están leyendo ese enunciado y no están entendiendo la consigna, puede ser capaz que está algo mal escrito o no se entiende, entonces automáticamente tienen que levantar la mano y consultar, porque, porque puede ser que sea un problema de interpretación y en lugar de estar tratando de hacer algo que no entiendo, es preferible entender qué es lo que me están pidiendo y ahí recién empezar a resolverlo. Eh, Sí, es importante lo que está diciendo el profe Numa. No nos quedemos, no nos quedemos con la inquietud, eso lo venimos diciendo siempre. Si hay algo que no se entiende, entonces se consulta. Se consulta, la idea es que se comprenda el problema y que vayamos hacia la solución del mismo. Bueno, creo que fue muy interesante el aporte del profe Numa, el profe Juanjo, muy claras las explicaciones. Creo que ha contribuido un poco en el entendimiento de este tipo de problemas. El lunes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar, vamos a poner el proyector, la, la compu ahí en el aula y vamos a llamar eh, a cada grupo para que muestren los ejercicios. Los ejercicios van a consistir en la resolución del problema más las verificaciones del problema. Así que vayan resolviéndolo entre todos, se dividen, se dicen, bueno,
Voy a hacer 4, 3, 2, después comparten. El lunes ponemos en común entre todos en el aula cada uno de los ejercicios que fueron desarrollando. Creo que si le estamos 15, 20 minutos por ejercicio, vamos a poder hacer unos cuantos, cada grupo mostrando una resolución. Así que lleven las computadoras, las máquinas y vamos a trabajarlo en el aula. Bien, no sé si hay algo más que se quiera plantear. Si no, nos vemos el lunes. Y hoy, obviamente, vayan poniendo en el foro también las consultas que tengan. Hasta ahora, de ayer a hoy, todavía nada. Bien, perfecto, Maxi. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. El lunes. Hasta el Nos lunes. vemos. Hasta el lunes. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao.